Bien, hermano. Vamos a empezar, ¿sí? Señor, quiero darte gracias una vez más, Señor, por la bendición que nos das de estar en esta mañana reunidos, Señor, como un solo pueblo, Señor. Y estamos aquí, Señor, con el propósito de poder bendecir tu santo nombre, de adorarte y de conocerte, Señor. Queremos conocer tu voluntad, oh Señor. Queremos saber más de ti. Ayúdanos a entender, Señor, cuán grande y cuán maravilloso eres, Señor. Enséñanos, como dijo el apóstol Pablo, cuál es la anchura, la profundidad, Señor, del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Danos entendimiento, Señor, para que podamos ser testigos, Señor, testigos de que tú eres un Dios verdadero y que tu presencia pueda ser vista, Señor, a través de nuestras vidas. Te pido, Señor, que pueda yo, a través de esta enseñanza, Señor, traer un mensaje sencillo, Señor, claro y coherente, Señor, para que mis hermanos puedan comprender de una manera simple y sencilla, Señor, las grandezas de tu reino, Señor, las grandezas de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya hemos llegado al capítulo 19 hoy. Hemos estado y acabamos de estudiar al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Ahora bien, Éfeso era la capital, hermanos, de Asia. Si ustedes recordarán, llegó un momento en que el apóstol Pablo intentó ir a Asia y el Espíritu se lo había impedido, ¿recuerdan? Ok, y el Señor le envió una visión de un varón macedonio, es decir, a la zona de Filipos, para que él pueda ir a esa región. Y había dejado de lado Asia por un tiempo. No sabemos por qué le dijo, pero ahora lo vamos a ver en plena acción al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, que viene a ser la capital de Asia. No era el momento, porque la verdad es que Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad y se vuelvan de sus malos caminos y vuelvan y se reconcilien con Dios. Esa es la voluntad de Dios, pero en aquel tiempo no lo era, y ahora sí lo vamos a ver a Pablo en la ciudad de Éfeso, una ciudad plagada de idolatría, pero Dios va a hacer grandes cosas allí. Amén. Vamos a ver tres cosas hoy. Vamos a ver su llegada en primer lugar, cuando él llega a la ciudad de Éfeso y entra, como es de costumbre, a las sinagogas. Y vamos a ver también, se va a encontrar con unos discípulos que no estaban lo suficientemente preparados. Luego vamos a ver a 7 hijos de unos exorcistas, de un sacerdote, que van a echar o van a intentar echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y por último vamos a ver una rebelión o un alzamiento de toda la ciudad en contra del apóstol Pablo, a causa de que el negocio iba decayendo. Entonces vamos a ver tres cosas. Primero, los discípulos que no estaban muy entendidos de lo que era la voluntad de Dios. Los hijos de este sacerdote, exorcistas ambulantes, y el pueblo alborotado. ¿Amén? Entonces vamos a empezar. Abran sus Biblias, hermanos, en el capítulo 19. Pablo en Éfeso tiene por título. Dice así, hermano, la escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron:
en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ok, hermanos. No sabemos por qué de aquí ahí se levanta hay una enseñanza de estos últimos tiempos en el cual dice que uno necesita un bautismo del Espíritu Santo, algo como adicional al bautismo, como que uno no recibe el Espíritu Santo cuando cree. Es una enseñanza que se ha metido muy grandemente ahora, ¿no? Y que te tiene que imponer las manos. Ahora bien, no sabemos por qué el Señor obró de esta manera. Vemos que Él va obrando en diferentes maneras. Algunos recibieron el Espíritu Santo sin ser tocados, como en Pentecostés. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Nadie los tocó, no hubo nada, no hubo imposición de manos. Luego vemos que más adelante que en Samaria, cuando los discípulos habían sido perseguidos, Felipe empezó a predicar el Evangelio en Samaria, pero no habían recibido el Espíritu Santo sino hasta que llegaron el apóstol Pedro con Juan, y al imponerle las manos sobre los samaritanos, ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Esa fue otra forma de proceder. Ahora bien, ahora llegamos aquí a la ciudad de Éfeso, ya no está Pedro, es Pablo, y vemos un grupo de discípulos. Se supone que eran creyentes, los llama discípulos, ¿no? Aunque la palabra discípulo se podría referir a cualquier persona que sea creyente. En este caso, ellos dijeron que habían escuchado el Evangelio, o mejor dicho, acerca de las enseñanzas del profeta de Juan el Bautista. Solamente habían escuchado hasta ahí. Ahora, ¿qué enseñaba Juan el Bautista? Él había proclamado de que yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, sino que delante de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces estos hombres habían sido bautizados en el bautismo de agua de Juan el Bautista. Ahora, ¿quién les enseñaba esto? Si retrocedemos un poquito más, vemos que el que estaba enseñando esto en Éfeso era, ¿se acuerdan? Apolos. Y que tuvieron Priscila y Aquila llamarlo aparte y enseñarle, hacerle entender a Apolos que Juan el Bautista sí había terminado su ministerio y que aquel de quien él decía que venía delante de él ya había venido, había muerto y había resucitado. Y le enseñaron mejor el camino a Apolos. Ahora bien, parece que estos discípulos que vemos aquí en Éfeso habían sido instruidos por Apolo, pero habían llegado tal como Apolo no podía dar más de lo que tenía. Y eso es una buena enseñanza para nosotros, hermanos, en cuanto a la preparación, en cuanto a las cosas del Señor. No podemos dar más de lo que tenemos. Las buenas intenciones de Apolos, la apología, como se dice, la forma como él, la elocuencia, cómo enseñaba. Era un hombre muy sabio, muy diestro en las palabras. Sin embargo, no podía dar más allá de lo que tenía. En aquel tiempo, cuando enseñó a estos discípulos, solamente él conocía hasta el ministerio de Juan el Bautista. Ahora bien, llega Pablo y Pablo le dice, bueno, estos son discípulos, pero él va a notar algo extraño en ellos, algo les falta. Y le dice, bueno, ustedes sabían que habían sido bautizados, le dice, ustedes, bueno, ¿en qué bautismo se han bautizado? No, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo reconoce que estos estaban faltos de conocimiento. Y no solamente eso,
sino que había notado que ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo hizo el Señor? No lo sabemos en sí, por qué no habían recibido, si a pesar de que habían creído, no habían recibido el Espíritu Santo. No tenemos idea de por qué sea esto, pero puede ser, hermanos, para confirmar, del mismo modo que cuando se predicó el Evangelio en Samaria, no fue sino que hasta los apóstoles fueron cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Quizás para confirmar el Señor de que esa obra estaba respaldada por los apóstoles, los testigos que el Señor había dejado. Ahora bien, ahora vemos otro testigo, el apóstol Pablo, de lo cual han negado y muchos estaban dudando de su apostolado. Decían de que él no era un verdadero apóstol de Dios. Él tuvo que presentar su defensa en Corintios. Cuando ven que Apolos había estado en Corintio, Pablo lo dejó en Corintio, y los de Corintio al final como que se enamoraron de Apolos, de su elocuencia, y dijeron: no, ese Pablo no sabe nada, ese ni siquiera será apóstol, al que sabe aquí es... Y se creó una división, no de parte de Apolos, ¿no?, sino de la misma naturaleza de los corintios, que eran, la verdad, como vemos su carta, eran bastante carnales. Entonces, estos hombres, se creó una división. Unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Pedro, de Cefas, y otros decían que eran más espirituales: bueno, yo soy de Cristo. Y así, al final estaba dividida la iglesia. Dios, el Espíritu Santo aquí, nos da a mostrar de que, o quiere dar a entender, de que el ministerio del apóstol Pablo era respaldado por él mismo. El mismo Espíritu que estuvo con Pedro en Samaria, y al poner las manos sobre los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu estaba sobre el apóstol Pablo, dándole la autoridad necesaria para que él creyeran en él, que era un enviado del Señor. Entonces él impone las manos sobre estos 12 discípulos, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar, es decir, a exaltar, a hablar las grandezas del Señor, llenos del Espíritu Santo, con valor, con mucha valentía. Esa era la forma. Dice, cuando vino el Espíritu sobre aquellos que estaban en Jerusalén, todos empezaron a profetizar, es decir, hablando las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Y eso es lo que vemos ahora con estos hombres. Era necesario que ellos recibieran el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no estamos completos solamente con creer. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Ahora, esa es una promesa que Dios ha dado a todos aquellos que creen. Es el único requisito. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Como por ejemplo, ustedes ven, siempre ha sido el creer el método de salvación. Lo vemos desde Adán. Adán y Eva creyeron que por medio de la simiente de la mujer vendría un Salvador, y ellos fueron salvados. Noé creyó que Dios enviaría un juicio sobre la tierra y que si él construía el arca podía ser salvo. Así mismo, Abraham también creyó que Dios le daría a él una tierra y su descendencia sería grande, y fue contado por justicia. La salvación siempre ha sido por medio de la fe. Ahora, estos han creído y han recibido el sello de aprobación de Dios, el sello del Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer. Nuestra predicación no tendría ningún sentido si no estamos inspirados bajo la inspiración del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Amén. Por eso es que le dijo el Señor a los discípulos: esperar en Jerusalén. Ya les había dado orden de que llevaran el Evangelio, pero dice: esperar en Jerusalén. Esperaos ahí hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, hermanos, ellos recibieron el Espíritu Santo.
eran 12, lo necesario para tener una sinagoga o para hacer era un mínimo de 10 personas con lo cual podían hacer una sinagoga. Y ahora tenía 12 hombres. Este fue el inicio de la iglesia en Éfeso. Y esta iglesia fue diferente a la iglesia de Corinto. Porque cuando leemos nosotros la carta a los Corintios y leemos la carta a Efesios, vamos a notar una gran diferencia. La carta a los Corintios está dirigida a personas que están muy carnales, personas creyentes pero demasiado, muy escasos de conocimiento. En cambio, la carta a los Efesios es una carta profundamente espiritual. Una carta que pone a Cristo y a su iglesia, a nosotros los creyentes, sentados en los lugares celestiales. Habla de la unidad del Espíritu y la lucha por la guerra espiritual, la lucha contra Satanás. Todo eso lo vamos a ver ahorita en este mismo capítulo. Entonces, vean aquí, sigan conmigo en el verso 6. En el verso 8, sí, gracias. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ok, hermanos. Vean que le dieron al apóstol Pablo 3 meses en ese lugar, en esta sinagoga. Le dieron la oportunidad de que él pueda expresar y llevar el mensaje durante 3 meses. Sin embargo, llegó el momento en el que como que ya los que se oponían no lo soportaron más. Dijeron, no, ya basta. Y enfadándose y se enojaron, bueno, como ya hemos visto, era parte tradicional de los judaizantes, se podría decir, de aquellos que no creían la verdad, se oponían con mucha vehemencia, dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Fíjense hasta qué punto. El camino era el título que se le daba se podía decir, lo que ellos decían que era una secta. Esos son los del camino, le decían. Entonces, dice que ellos maldiciendo el camino. Delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que tuvo que irse a otro lugar. Dice que, según lo que la historia que dice, era una casa más pequeña y ahí es donde él estuvo dando clases, se podría decir. Y las hacía de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que era la hora en la cual era la hora de descanso. Y esa en Europa, en Grecia, todavía sigue esa zona, se practica esa misma. A las 11 de la mañana cierra todo establecimiento y todo el pueblo como que se paraliza hasta las 4 de la tarde. Y aunque están hasta las 12 de la noche, pero tienen y parece que eso es lo que hacía el apóstol Pablo en sus tiempos. Es decir, él trabajaba normalmente hasta las 11 y de ahí iba a enseñar a los discípulos, a capacitarlos en esta que había alquilado, se podría decir, en esta casa de Tirano. Era un lugar donde se enseñaba, ¿no? Un espacio ahí para enseñar. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, al final vamos a ver en el capítulo 20 que todo el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso fueron 3 años. Y la verdad que Dios hizo un gran trabajo allá, una obra pero poderosa en la capital de Asia, en Éfeso. Porque miren, el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
O sea, la forma como Dios estaba respaldando las palabras del apóstol Pablo, como él decía, no he venido a vosotros por medio de palabras, dice, o excelencia de sabiduría humana o palabras, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Dios estaba demostrando con poderes y señales que Dios estaba con él y que las palabras que él hablaba son verdad. Y fíjense qué extraordinario era que la gente estaba aplicaba su superstición, se puede decir, tan solo como la mujer del manto, ¿recuerdan? La mujer del flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ellos también habían visto esto en el apóstol Pablo y decía, se llevaban los pañuelos, o sea, para tocar la vestidura de Pablo, o sea, era extraordinario la forma como Dios se había movido en esta ciudad que estaba sumida en la idolatría. Pero algunos de los judíos, ahora viene un cambio, miren hermano, pero cuando usted ve un pero en la escritura es que va a haber aquí hay algo distinto a todo esto que está pasando, todo esto que está revolucionando la ciudad. Hay unos hombres que están poderosamente, hay un hombre que está poderosamente manifestando señales y prodigios, sanidades. Y ahora dice un pero, o sea que algo va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bien, hermanos, entonces recuerden lo que habíamos visto, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder radica en el Espíritu de Dios que está en nosotros. Lo mismo, el Espíritu de Dios que estaba en el apóstol Pablo, sanando personas a través de incluso de su pañuelo, quisieron imitarlo. Le llamó la atención, ¿a quién? Dice que era un sacerdote judío que estaba en esa zona y tenía 7 hijos. Y el exorcismo, hermanos, era algo que se practicaba, no era algo que no era muy, como decir que no se hacía, no, sí, se practicaba el exorcismo. En los tiempos donde estaba nuestro Señor, había una práctica de parte de los judíos de exorcizar a aquellas personas que estaban endemoniadas. Y estos, al ver que había poder en ellos, pensaron que si ellos utilizan la misma fórmula, podría el demonio obedecer también. Pero ellos no estaban siendo respaldados por el Espíritu de Dios, por cuanto no eran creyentes. Querían hacer uso del don de Dios sin creer. Eso es como cuando alguien quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones. ¿Sí? Se acepta una cosa, solo dice, bueno, yo en realidad sí, yo quiero todo lo que tú tienes, pero no quiero al Dios que tienes. No, pero como lo digo yo, hermano, esto es un combo, esto no sale junto, sale completo. Está incluido dentro del paquete de la salvación. Entonces, bueno, estos llegan y miren lo que hace los demonios cuando ven. Bueno, le dice, sí, hey, yo conozco, os conjuro en el nombre de Jesús y del que predica Pablo, que salga. Y le dice, bueno, en realidad sí conozco, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que el demonio los ha agarrado y los ha golpeado, los ha herido hasta dejarlos desnudos. Y esto nos enseña algo, hermanos, de la obra de Satanás. Cuando usted ve la palabra desnudez en las Escrituras, ¿a qué le recuerda? Podemos retroceder al Génesis y usted va a encontrar que el hombre, después de que pecó, estaba desnudo. ¿Y qué sentía? Vergüenza. Y entonces ese es el plan del enemigo.
hacer que el hombre lleve la vergüenza de su pecado y no la pueda cubrir. Y así nos da señal de que dice que el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera, eran 7, y dominó sobre todos ellos, dice, y los dejó heridos y desnudos. Mientras que el Señor vino a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez y a sanar todas nuestras heridas. Vemos todo lo contrario, la obra de Satanás y la obra de nuestro Señor. Ahora bien, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, dice, y así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, el número de testigos empezó a aumentar, hermano. Y ahora dice que, y así crecía y prevalecía poderosamente, verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hermanos, o sea, Éfeso se caracterizaba, era lo vamos a ver ahorita, ¿no? Era la sede principal de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Y había mucho negocio y la gente iba a practicar la idolatría ya, o sea, era muy famosa, no era alguien, como decía, una diosa que no, era una diosa que estaba alrededor de toda esta región, era muy conocida, y Éfeso era el centro, se podría decir, la capital de esa diosa, Artemisa, o Diana de los Efesios. Y como trae la idolatría, hermanos, ¿sabemos qué es lo que trae la idolatría? Trae hechicería, brujería, y tenía todos esos libros que eran libros costosos. Dice que su precio era de 50,000 piezas de plata. ¿Y qué hicieron con ellos? Dice, los quemaron delante de todos. La gente había entendido y conocido la verdad, y agarraron los libros y los tiraron y los quemaron. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermano. Que todas las cosas del enemigo y toda la confianza que uno pueda poner en esas cosas, al final van a ser quemadas. El juicio de Dios va a ser sobre eso. Recuerden cuando dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, sí, es para los que creen, y el fuego es para aquellos que no creen. Es el bautismo del juicio a aquellos que no reciben la verdad de Dios. El Señor los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí vemos el fuego que va consumiendo todos estos libros de magia negra, de brujería y hechicería. Pero vemos la gloria de Dios. ¿Cómo vemos que la palabra de Dios, hermano, permaneció ahí? Él estuvo 2 años enseñando. Al final, como le dije, vamos a ver que todo el tiempo que estuvo fueron 3 años enseñando la palabra del Señor. Y miren lo que produjo: sanidades, y que todo sea notorio ante todos de que todas esas cosas eran brujería, hechicería, y no servía para nada, al punto que lo quemaron. Así crecía, verso 20, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me es necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó en algún tiempo en Asia. Es decir, Timoteo nos envió otra vez a la región de Filipos, donde estaba Berea, ¿sí? Macedonia, y Acaya, que viene a ser Corinto. Los envió para allá, y él se quedó todavía en Éfeso. Ahora bien, vean conmigo el 23, cuando empieza ya el problema. O sea, Satanás no se va a quedar, como dicen, de brazos cruzados, al ver que está perdiendo muchas personas a quien tenía atados en esclavitud. Ahora
Él no va a dejar eso así. Miren, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ok, ahora vemos que la gente se alzaron, armaron una revuelta. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la causa de ellos? El negocio estaba cayendo. Exacto, sí, o sea, hay un dicho por ahí en mi país que dice: métete con el santo, pero no con las ofrendas, ¿eh? Puedes insultar quizás a su Dios, pero hasta que no le toques el dinero, si una vez que tu dinero te afecta a la economía, es cuando empieza el problema. Entonces dijeron: hey, los artífices de plata hacían unos templecillos, unos templos, unas imágenes del templo de Diana o Artemisa, y los vendían. Y ganaban muy dinero, y era, se podía decir, un sindicato de obreros, de artífices, porque no estaba él solo. Dice que era un grupo que hacían los templecillos estos, ¿no? Y se hacían mucho dinero. Entonces ellos, cuando vieron que las ventas habían bajado, la cosa ya no está como antes. Bueno, ¿quién es el culpable? Es Pablo que está, ¿no? Es más, no solamente son los efesios, sino que nos está hecho perder en toda Asia. O sea que el negocio ha caído. No es decir que me bajó el negocio aquí en Atlanta y estoy vendiendo ahora en Miami, ¿no? O en Washington. No. Todos los Estados Unidos, se puede decir. Esto ha llegado y ha impactado en todos lados, y ahora nos está afectando la economía. Tenemos que hacer algo. Y estaban unidos, y dice que se levantaron todos, como hemos leído, hermano. Y hubo una gran, y me gusta esa palabra, para que nos haga ver la obra del enemigo. Dice que hubo una gran confusión en toda la ciudad. La Biblia dice, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de orden, no de confusión. Amén. En todas las iglesias. Amén. Entonces podemos entender, hermano, cuando usted ve el orden en una iglesia, usted puede ver que la presencia de Dios está gobernando allí. Pero cuando existe confusión solamente, esa no es obra del Señor, esa es obra de Satanás. Ya vemos que la ciudad estaba en un caos. Y fíjense que alzaron, se llevaron a los que trabajaban con Aristarco, a Gallo, los llevaron. Y Pablo dice, queriendo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Claro, él era el principal. Dijo, esto, si lo agarraban a Pablo lo mataban. Era probablemente lo más seguro que iban a hacer. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, hermanos, hemos estado viendo que el evangelio es para todas las personas. No solamente era para personas como se dice ahora, no, personas esas personas iletradas que no tienen mucho conocimiento. No, aquí vemos personas que eran poderosas y le dicen, hey, Pablo, eran amigos de Pablo. Pablo, no vayas para allá porque la cosa está fea, así que quédate tranquilo allí. Le dieron un sabio consejo hasta que todo esto pase. Bueno, unos pues, verso 32, gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido.
Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. O sea que estaban, fíjese, la gente sigue las multitudes, hermano, sin saber a veces por qué. Dice que había mucha gente que estaba, uno decía, bueno, por esto, es por aquello, y otros ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Simplemente porque veían que la gente iba por un lado y ellos también seguían adelante. Bueno, y llegaron así, y todo era una confusión. Al final no sabían ni siquiera por qué. Lo cierto es que eso lo había armado Demetrio y los artífices, porque habían sido ofendidos porque su negocio les había decaído. Entonces 2 horas, hermanos, gritando: grande es Diana de los Efesios. 2 horas, no lo dejaron hablar a defenderse, simplemente gritando. Entonces el tribuno, miren, puesto en esto, el escribano, 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, Dios fue grande y le dio sabiduría, al menos utilizó a este escribano para calmar las cosas, ¿no? Y aparte que se dio cuenta de que esta situación la había provocado Demetrio y los artífices, y no tenían nada en realidad, no, y lo que estaban haciendo ya se estaba volviendo, como decir, ¿cómo le dicen cuando hay una desobediencia así civil? Cuando se empiezan a ver caos, protestas, o sea, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó. Una revuelta, sí, una revuelta, algo así. Se estaba volviendo una revuelta, y eso ya podían acusarlos, o sea, se podía agravar la cosa. Así que lo mejor es, váyanse cada uno a su casita y dejen que Demetrio y ellos solucionen por la ley, como debe ser, no a la fuerza. Entonces, bueno, se calmó la cosa y se despidió, como decir, la asamblea. La palabra asamblea es iglesia, ¿saben? Esta es una iglesia, pero no es una iglesia de Cristo. Esta es una asamblea de personas ahí que estaban reunidos con el propósito de ir en contra de las cosas del Señor. Pero como vemos, hermanos, la obra de Satanás estaba fuerte en ese lugar. Había mucho poder satánico. Donde hay idolatría, dice la Escritura, lo dijo el apóstol Pablo, siempre hay un demonio detrás. Y no es de extrañarnos que a la carta a los Efesios él escriba diciéndoles: vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Sí recuerdan Efesios capítulo 6? Si quiere vamos a verlo, como dice. Efesios capítulo 6, cuando le dice, verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, esta ya es la carta final. Es como decir, bueno, si no entendieron nada de lo que dije, prestenle atención a esto último. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo está advirtiendo de que hay un reino del diablo
bien organizado. ¿Sí? Jesús también dijo que era así, que el gobierno de Satanás no era un gobierno que estaba dividido, sino que estaba bien estructurado, bien organizado. Entonces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Ese fue el último mensaje, se puede decir, el final de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y nos da una enseñanza, hermanos, a nosotros. ¿Cuál? Del mismo modo que el enemigo opera, así operó en Éfeso, del mismo modo, él también se levanta en contra de nuestras vidas, hermanos, cuando estamos trabajando y obrando y testificando y haciendo la voluntad de Dios. Él se levanta en contra de nosotros, pero Él nos da un buen consejo diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios, no de una parte, sino de toda la armadura de Dios. Es Dios quien provee esa armadura, dice, la armadura de Dios. Dios nos ha provisto de una armadura. ¿Y cuál es esa armadura? Bueno, dice la salvación, el casco. La salvación, ¿sí? Nuestra salvación que nos ha dado. Luego dice la armadura de la justicia. O sea, la armadura, hermanos, es importante, es vital en una batalla. Que usted salga a la batalla es vital, porque aquí están los órganos vitales. Tenemos el hígado, pulmones, estómago, todo, o sea, el vaso. Son órganos principales, riñones. Y es necesario estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia, hermano? Es la que nos ha provisto el Señor, en la que nos ha declarado justos. Aun cuando hemos sido culpables, Él nos ha declarado justos. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos que hemos sido justificados y no nos condenemos. Porque el acusador viene a acusarnos y a condenarnos. Pero nosotros estamos fortalecidos con la coraza, protegidos con la coraza de justicia, que es Cristo, nuestra justicia. Luego vemos el escudo. El escudo para poder apagar, dice, los dardos de fuego del enemigo. Cuando el enemigo ataca, tenemos el escudo. ¿Qué más tenemos, hermano? También la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. El apresto del Evangelio, el ir a predicar el Evangelio, hermano. Las sandalias, dice que calzado vuestros pies con las sandalias del Evangelio, es decir, predicar el Evangelio. Esa es una herramienta poderosa, hermano, que nos llena de fuerza. Y bueno, y orando en todo tiempo, dice, en toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos, a fin de que podamos seguir continuando hablando la palabra del Señor sin miedo. Amén, hermano. Amén. Entonces ese es el consejo que nos queda para nosotros, que el Señor podamos estar firmes. Como vimos aquí, hermanos, el apóstol Pablo encontró en Éfeso personas poco entendidas del mensaje del Evangelio, de la verdad. No habían sido revestidas del Espíritu Santo. Y él tuvo que llevarles y mostrarles el camino que era para que ellos podían fortalecerse en el Espíritu Santo. Se demostró de que no es con palabras solamente, sino que hay que tener una fe sincera, y con el poder del Espíritu Santo, solo así podemos derrotar al enemigo.
De lo contrario, el enemigo tendrá poder sobre nosotros y nos va a dejar heridos y avergonzados, como vimos con los 7 hijos de Seba. Y por último, hermanos, los enemigos del Señor, los adversarios, siempre se van a levantar en nuestra contra y van a hacer oposición, pero Dios está con nosotros. Amén. Por lo tanto, el mensaje o el consejo que le da Pablo a los Efesios es: estar firmes con la armadura que el Señor nos ha dado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. No podemos utilizar herramientas humanas, filosóficas, nada de esas cosas. Son lo que Dios nos ha dado, es su palabra y la fe en Él. Es lo que necesitamos para estar protegidos. La fe en su palabra. Estar firmes, vestidos con la armadura de Dios. Amén, hermanos. Sí, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por tu palabra. Te ruego por mí, por mis hermanos, Señor, para que podamos entender, Señor, la necesidad de estar firmes, vestidos con tu justicia, Señor. Vestidos con toda la armadura que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado la victoria, Padre. Pero la victoria está, Señor, en permanecer en ti, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te ruego, Padre, Señor, que tú nos puedas mantener a mí y a mis hermanos firmes. Si hay hermanos que están flaqueando en cuanto al conocimiento de tu palabra, como estos discípulos, Señor, te pido, Señor, que nos des la oportunidad de que podamos aprender mutuamente y de podamos conocer cuál es, Señor, tu voluntad y lo que nos has dado, Señor. Permite, Señor, de que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos, Señor, vencer toda acechanza del diablo y no salgamos avergonzados y confundidos. Y también, Señor, te pedimos, Señor, por aquellos que también se oponen, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor. Aquellos que en su ignorancia muchas veces sirven a Satanás y no a ti, porque están ciegos, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia también de aquellos que se oponen y que tú los puedas llevar a la verdad que es en Jesucristo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo.